Saludos amigos. En este curso virtual nos hemos preocupado mucho por mostrarle los detalles finos de la especulación en el mercado de divisas. Créame que realizar esta actividad en realidad no es tan difícil si se tiene el enfoque adecuado. Sobre este enfoque hemos comenzado ya a platicar en el primer paso. Ahí le mostré además de un poco de la historia de este mercado, uno de los principales cambios de enfoque que uno debe de tener en la mente para poder comenzar a ganar dinero en este mundo del Forex. Y es siempre tener bien claro que nuestro objetivo al estudiar el mercado es buscar qué es lo más probable que hará el precio. También vimos las razones por las cuales nos basaremos en el análisis técnico para poder determinar estas probabilidades. Y es que lo importante aquí es nunca perder de vista que lo principal para ganar dinero en este mercado es entender que debemos contar con un modelo donde las probabilidades estén a nuestro favor. Porque una vez entendido esto, cuando ganaremos es tan solo un accidente de tiempo. Es muy importante entender completamente este primer paso. Si no reconoció alguna parte de lo que acabo de decirle, o no le ha quedado perfectamente claro, lo invito a que detenga este video ahora mismo y vuelva a ver el primer paso. Tome nota de lo que considere más importante. Nosotros hemos marcado con este símbolo esa información prioritaria para que no le pierda la pista. Antes de continuar, déjeme decirle que negociar exitosamente con divisas es en mucho una cuestión de buenos hábitos. El mercado está plagado de especuladores o negociantes que van a lo largo de su carrera adquiriendo malos hábitos, los cuales los ponen en problemas en un sinfín de ocasiones y los alejan de la probabilidad de tener éxito. Piense en esto. Considere que encuentra una estrategia para entrar y salir del mercado donde tiene un 60% de asertividad. Es decir, de cada 10 veces que usted prevé que el mercado va a hacer algo, en 6 ocasiones resulta ser como usted lo previó. Si usted tuviese una secuencia de operaciones como esta, pierde, gana, gana, es decir, el 60% de las veces salimos ganando cuando entramos al mercado, hasta aquí, usted aún si no tuviese muy buen control del riesgo, aún tendría un tanto por ciento de probabilidades de salir ganando solo por contar con esta estrategia. Pero si en estos 10 intentos, digamos que estando frente a su pantalla, agrega 3 entradas más que en realidad no cumplían con todos los requisitos de su estrategia, y dejó pasar un par de entradas porque le dio miedo o cualquier otra razón, al final, en vez de tener un modelo con el 60% de asertividad que le brindara ganancias, podría terminar con un modelo muy distinto. Como podrá ver, transformó un modelo ganador en uno perdedor, tan solo porque no respetó su estrategia. Incluyó 3 entradas que, como era lo más probable, no le llevaron a obtener una ganancia, y dejó pasar 2 oportunidades que hubieran sido ganadoras. Recuerde, usted no puede adivinar el futuro. Cuando ve una entrada y no la toma, corre el peligro de dejar pasar una ganancia que necesitará posteriormente. Sobre este tema hablaremos más a fondo en el 6º paso. Lo que quiero mostrarle con esto es que el hacer una exitosa negociación no solo depende de lo que sepamos, sino que también tiene mucho peso en los resultados el contar con buenos hábitos. La mejor forma de tener buenos hábitos en un principio es la disciplina, pues solo por medio de la disciplina usted podrá acostumbrar a su mente a trabajar siempre de forma ordenada y de la misma manera. Esta disciplina es la que invariablemente termina por convertirse en hábito. La disciplina siempre se nos figura difícil y cansado, pero considere que no toda la vida vamos a estar haciendo cosas por disciplina, porque los seres humanos adoramos tener hábitos. Si observa con cuidado cuando usted se levanta por la mañana, verá que no han pasado 5 minutos cuando ya realizó alguna rutina que siempre hace sin pensar. Bueno, pues esto es un hábito. Entonces, ¿no le parecería maravilloso adquirir algunos hábitos que le den por consecuencia ganar dinero? Perfecto. Aquí están los primeros hábitos que debe comenzar por adquirir. Nunca entre al mercado si no ve claramente todas las señales que necesita para estar en él. Y no desperdicie nunca una clara señal. Una vez dicho esto, comencemos a hablar sobre estas señales.
Visualiza el precio actual como el resultado de la puja entre dos grupos de personas que tienen una diferencia de opinión sobre cuánto debería valer una moneda. Es decir, el precio se encuentra en cada instante donde existe un equilibrio entre los que piensan que el precio debería subir y los que creen que el precio debería bajar. Ahora, ¿por qué si el precio llega a ese equilibrio, luego se mueve nuevamente al siguiente instante? Bueno, para explicar la causa de esto será más sencillo si visualizamos el siguiente ejemplo. Imagine que esté en un lugar donde existen tres grupos de personas. Por una parte, están los que quieren comprar, digamos, euros, y por el otro lado están los que quieren vender sus euros. Los que quieren comprar lo quieren hacer al menor precio posible para aprovechar lo más que se pueda ese incremento del precio. Los que quieren vender, en cambio, lo quieren hacer lo más caro posible, puesto que no quieren tener pérdidas. Por lo tanto, existe una puja. El que compra tiene el poder de no comprar hasta que el precio que busca efectivamente se lo ofrezcan. Y el vendedor tiene el poder de no vender hasta que le paguen por sus euros, lo que él considera razonable. Y no los entregará hasta que esto no suceda. Así es el mercado real. El detalle está en que mientras los que quieren comprar no compran y los que quieren vender no venden, se confunden dentro de un tercer grupo de personas, que es el conformado por aquellos que no están haciendo más que mirar. Este tercer grupo es el que pone en movimiento al mercado, pues confunde y genera ansiedad entre los que quieren comprar y quieren vender. Por ejemplo, digamos que este sujeto de aquí quiere comprar a 1.3025, pero este de acá solo venderá si le ofrecen 1.3030. No llegarían a un acuerdo hasta que uno de los dos ceda, a menos de que aparezca un tercero de aquellos que no están haciendo nada, y por ejemplo, si el tercero se descubre con una oferta de vender en 1.3027, el comprador podría sentirse más atraído por esta oferta y no la de 1.3030. Ahora, el comprador que quería los 1.3025 también tiene un dilema. ¿Qué tal que entre el grupo de los que no están haciendo nada aparece otro comprador que toma los 1.3027 y entonces él o se queda sin operación o tendría que pagar 1.3030 por su euro? ¿Se fija? El que generó la posibilidad de que hubiera una operación en medio de los 1.3025 y 1.3030 fue el tercero que pertenecía a la masa que no hacía nada. Es por esta puja que el precio se mantiene siempre en movimiento. El tercer grupo, el que no hace nada, es el que mueve el precio. Como resultado de esta puja entre compradores y vendedores, hemos visto que el precio finalmente, es decir, el valor que el mercado le da a una moneda, se mueve. Y por lo mismo que es una puja, no se mueve en una sola dirección, sino que más bien lo hace en ondas, como está pasando en una cuerda de aquel juego de niños donde unos tiran para un extremo y el equipo contrario para el otro. Lo mismo pasa en el mercado. Si pudiéramos graficar lo que el centro de la cuerda se mueve con respecto al tiempo, veríamos que este movimiento dibujaría ondas. Aunque ambos equipos tiren con mucha fuerza, veremos que finalmente la cuerda termina caminando más para un lado que para el otro. Lo mismo sucede con el mercado. Aunque avance y retrocede en una dirección y otra, finalmente el precio termina caminando más en un sentido que en otro. A esto se le llama tendencia. Hace algún tiempo, en una reunión con otros traders o negociadores, les pregunté cuándo creen que ganamos o perdemos dinero en nuestras cuentas. La mayoría respondió, cuando entramos al mercado. Mentira. Nosotros no ganamos ni perdemos dinero al entrar al mercado. A lo mucho pagamos el spread, que en unos momentos más le explico lo que es. Nosotros ganamos o perdemos dinero cuando salimos del mercado. Déjeme repasar con usted un poco lo que sucede en su cuenta y con su corredor de divisas o broker cuando usted está en este proceso de entrar y salir del mercado. Por un lado, usted tiene una cuenta la cual invariablemente manejará tres conceptos que son bien importantes que usted entienda. Por una parte, tiene el valor del balance. Este representa cuánto dinero tiene en su cuenta antes de que abra la puerta del riesgo-beneficio. Con abrir la puerta del riesgo-beneficio me refiero a entrar al mercado. Cada vez que usted entra al mercado, está abriendo la posibilidad de ganar dinero o perderlo. Bueno, pues el balance de su cuenta representa ese valor que tenía su cuenta antes de la última vez que abrió esta posibilidad de ganar o perder dinero.
Por el otro lado, tenemos el valor de la equidad o equity. En ella, se representa lo que vale en dinero su cuenta si en este instante se cerrara la puerta del riesgo-beneficio. Mientras tenga cerrada la puerta del riesgo-beneficio, la equidad y el balance tendrán una separación constante. Mientras tenga la puerta del riesgo-beneficio abierta, la distancia entre la equidad y el balance deberá estar variando tanto como lo haga el precio de entrada y el precio actual o de salida de sus operaciones. El tercer valor que debemos tomar en cuenta es el margen. Este puede venir representado como margen utilizado, margen para utilizar o ambos. Finalmente hablamos de lo mismo. Y es lo que le expliqué en el primer paso, es decir, el monto que congela su corredor o broker para garantizar sus operaciones cada vez que entra al mercado. Ahora, con respecto a las cotizaciones, con lo que pasa con su broker, usted tiene dos datos por cada moneda. Primero tiene el precio de oferta bid, y por el otro lado, tiene el precio de compra o ask. Esto es similar a lo que publican las casas de cambio al público en general, bid, o al precio que le comprarían una moneda, y ask, o al precio al que le venderían una moneda, es decir, lo que le piden por ello. Si observa entre el precio de compra y el precio de venta, existe una diferencia. A esta se le llama diferencial o spread. Esto representa la ganancia que obtiene su corredor por permitirle hacer una operación, de la misma manera que representa la ganancia para las casas de cambio. Por lo general, en Forex, este spread o diferencial suele estar separando de 3 a 5 puntos los precios entre el bid y el ask. Ahora bien, cada vez que entramos al mercado, lo hacemos a uno de estos dos precios. Los vendedores, que son quienes creen que el precio deberá bajar, entran al precio bid. Los compradores, que en cambio son los que piensan que el precio subirá, ellos entran al precio ask. Cuando deseamos salir del mercado, lo deberemos hacer cancelando nuestra operación, por medio de realizar una operación igual en tamaño, pero contraria en sentido. De tal manera que si entro al mercado comprando, deberé salir vendiendo, y si entro al mercado vendiendo, deberé de salir comprando. Por lo tanto, tenemos que si entro a precio bid, deberé salir a precio ask, o si entro a precio ask, deberé salir al precio bid. Si observamos entonces, veremos que no importa si entro vendiendo, precio bid, o comprando, precio ask. Siempre al iniciar una operación, empezaré por tener la pérdida relativa al spread entre los precios del bid y el ask. Es muy importante que sepa, a fines de poder calcular bien sus posiciones, que con la mayoría de los brokers, si es un administrador de cuentas y cobra por cada operación que haga en el mercado, esta comisión será descontada del balance al momento de iniciar la operación, y ya no será deducida esta cantidad a la hora de salir del mercado. Es importante que verifique esta información con el broker que utilice para participar en Forex. Regresando a la idea inicial de este tema, ¿cuándo es que gano o pierdo? ¿Cuándo entro o cuando salgo del mercado? Veremos que, en realidad, mi cuenta no refleja el resultado de mis decisiones hasta que salga del mercado. Es decir, yo al entrar con alguna operación, a lo sumo, impacto mi cuenta con el costo de la comisión, que por cierto, en Forex, los brokers no nos cobran comisiones por realizar operaciones, como pasa en la bolsa y otros instrumentos. Y si existe este gasto de comisión, solo puede ser porque nosotros se lo estemos cobrando a nuestros clientes o porque tengamos algún convenio con alguna empresa que nos brinda facilidades para operar, como puede ser el uso de sus instalaciones, y nos esté cobrando de esta manera. Sin embargo, más allá de estos gastos de comisión, que se reflejarán directamente reduciendo el balance de su cuenta a la apertura de la operación, verá que donde aparece la pérdida inicial por el concepto de spread es en el equity de nuestra cuenta. Este equity o equidad, como habíamos dicho, nos manifiesta el valor que tendrá nuestra cuenta a cada instante si cerráramos en ese momento nuestras posiciones al precio actual del mercado. Es decir, hasta el momento en el que cierre mi operación, que cierra la puerta del riesgo-beneficio, será cuando mi balance y mi equidad valgan nuevamente lo mismo. A esto es a lo que llamo yo banquear una operación, puesto que si gané, tendré más dinero en el banco para disponer, y si perdí, tendré menos dinero disponible. Bueno, pues nuestras entradas al mercado veremos que deberían ser con el fin de tratar de recolectar dinero como resultado de estas operaciones, al igual que es lo que pretenden nuestras contrapartes con sus operaciones.
Eso es lo que hace que el precio presente la tendencia de llegar a un nivel y a partir de ahí dar la vuelta y realizar un retroceso en lo avanzado, para volver a avanzar después en la dirección inicial si no ha cambiado la tendencia. En este movimiento ondulante del precio, podemos ver que sucedan dos cosas: o avanza en una dirección o se queda estático fluctuando dentro de un rango. Solo pueden existir estas dos posibilidades: o avanza en un sentido, ya sea hacia arriba o hacia abajo, o se mantiene en un rango caminando erráticamente hacia el lado derecho sin salir de este nivel. ¿Cómo saber si el precio se mantiene caminando en un sentido? Hasta ahora sabemos cómo es que el precio camina, no solo en un sentido siempre, sino que avanza y retrocede continuamente. Si los avances son más grandes que los retrocesos, diremos que el precio se mantiene con una tendencia. Es decir, si yo veo que el precio camina a la alza, luego regresa, pero solo una parte de lo que avanzó, y nuevamente vuelve a avanzar, y con esto logra un nuevo máximo más alto, en este momento estaré viendo un precio con una tendencia alcista. De igual manera, si veo un precio que está bajando, luego regresa, pero solo una parte, y nuevamente vuelve a bajar, logrando llegar a un mínimo más bajo, estaré viendo a un precio con una tendencia a bajar o bajista. Si observamos cómo es que se ve este movimiento al graficarse, podemos identificar en él una sucesión de ondas que, como todas las ondas, presentan dos partes: un valle, es decir, la parte más baja, y una cima, la parte más alta. Pues entonces, a manera de receta de cocina, podríamos decir que una tendencia es alcista cuando el precio forma ondas con cimas cada vez más altas y valles cada vez más altos. Y una tendencia es bajista mientras que el precio forme ondas con valles cada vez más bajos y cimas cada vez más bajas. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el precio no avanza? Es decir, ¿qué pasa si el precio no tiene tendencia? Bueno, pues entonces diremos que el precio se está manteniendo en un equilibrio, como el que tiene un malabarista sobre una cuerda. No significa que no se mueva, pero sí significa que estará oscilando dentro de un rango. A esto se le llama consolidación o enrangamiento. Las consolidaciones por lo general se dan luego de que el precio vaya a alcanzar un nuevo punto extremo, es decir, en una tendencia alcista. Cada vez que termina de hacerse el regreso, al formarse el nuevo valle, lo que esperamos ver es que, en primer lugar, el precio llegue al punto extremo y lo rebase, ¿cierto? Bueno, pues si al llegar a ese punto extremo que se había formado con anterioridad, el precio ya no puede rebasarlo, y dibuja una cima, al nivel o por debajo del nivel de la cima anterior, en ese momento es cuando surge la posibilidad de que se forme una consolidación, es decir, al haber fallado en su intento por avanzar más, el precio regresará nuevamente. Si lo hace hasta el nivel del valle anterior, y luego de esto comienza a volver a subir, estamos presenciando una consolidación. Nuevamente, a manera de receta de cocina, podemos decir que una consolidación es cuando el precio forma valles y cimas a alturas similares. En el tercer y cuarto paso, estaremos viendo más en detalle estas ocurrencias en el mercado y aprenderemos a diferenciar entre una consolidación y una formación de cambio de tendencia, que aunque en un principio pueden parecerse, veremos que son dos cosas bien diferentes. Soportes y resistencias. Recuerde que todos los que especulamos en el mercado Forex y que damos origen al 70% de las operaciones en él, tenemos un objetivo bien claro, que es ganar dinero. Y la única forma de ganar dinero es sabiendo cuándo abrir y cerrar la puerta del riesgo-beneficio a tiempo. Si sabemos que el precio, si trae una tendencia alcista, avanzará desde donde se formó el último valle hasta por lo menos donde se formó la última cima, y si una vez llegando allí, vemos que el precio tiene que decidirse entre seguir subiendo o regresar al punto desde donde comenzó a subir la última vez, ¿no cree que será en ese punto donde muchos quieran banquear sus ganancias? Pues efectivamente así es. Las cimas pasadas forman puntos donde el precio trata de llegar para decidirse por dos opciones: o vencer ese nivel y seguir subiendo, o ahí dar la vuelta y comenzar a bajar. De igual manera pasa con los valles. Si el precio después de formar una cima comienza a bajar y viene con una tendencia bajista, lo más probable es que tenderá a seguir bajando hasta que alcance el nivel donde se formó el último valle, y ahí
decidirá si sigue bajando o se queda hasta ese punto, y nuevamente comienza a subir. Como consecuencia de la trascendencia de estos niveles de cimas anteriores y valles anteriores, veremos que estos niveles del mercado se tornan en puntos donde puede cambiarse la dirección del precio, y por lo tanto, conforman fronteras psicológicas que los especuladores utilizamos para evaluar lo que está pasando con el precio. A estos niveles se les llamarán soportes y resistencias. A manera de paréntesis cultural, recuerde que Forex y los demás instrumentos bidireccionales, es decir, de los que se puede sacar provecho tanto a la alza como a la baja, son relativamente muy nuevos, si los comparamos con el mercado de acciones. Forex está desde los años 70, mientras que la bolsa existe desde el siglo antepasado. Por lo tanto, tenga en cuenta que al ponerle nombre a las cosas que utilizamos, es muy probable que estos nombres estén dados en función de dos cosas. Lo ideal es que el precio suba y lo malo es cuando el precio baja. Una vez dicho esto y regresando a los soportes y resistencias, el soporte es el nivel que estará marcado por los valles, es decir, el nivel donde se soportan las alzadas del precio. También a los soportes se les llama piso, puesto que es el punto donde deberá detenerse en sus caídas el precio. En contraparte, a los niveles formados por las cimas anteriores se les llamará resistencia, puesto que son los puntos donde el precio se puede resistir a seguir subiendo. Mientras más fuerte sea el ímpetu de subir del precio, más probable es que venza esas resistencias que lo frenan a seguir y continúe en su ascenso. En una tendencia alcista, el precio normalmente irá buscando alcanzar las resistencias que ha formado con anterioridad para vencerlas y luego buscará acercarse en cierta proporción al soporte que acaba de validar al haber logrado un nuevo máximo más alto. En una tendencia bajista, el precio normalmente irá buscando alcanzar a los soportes que ha formado con anterioridad para vencerlos, y podrá regresar después, en cierta proporción, a la resistencia que acaba de validar, habiendo logrado un nuevo mínimo más bajo. Es decir, la validación o confiabilidad de los soportes se logra cuando el precio alcanza un nuevo máximo, y la validación de las resistencias se consagra cuando el precio alcanza un nuevo mínimo. Sobre toros, osos, corderos y cerdos, creo que ahora que estamos hablando del precio, que tiende a subir y bajar, es el momento ideal para contarle de estos 4 animales que representan en los mercados financieros a sus participantes. En los mercados financieros a los que favorecen con sus operaciones para que el precio suba porque de esta manera obtendrán una ganancia, se les llama toros, basándose en el movimiento natural que tiene el toro para atacar, es decir, lanzando su cabeza hacia arriba como queriendo lanzar a todos por los aires. Y este amigo lo sabe. En contraparte a esto, tenemos a aquellos que les interesa ver que los precios bajen. A ellos se les conoce como osos. Nuevamente, basados en el hecho de que el oso ataca a su enemigo, lanzando zarpazos hacia abajo, como queriendo derribar todo al suelo. Estos son los 2 principales personajes del mercado y representan las fuerzas del mismo. El continuo movimiento del mercado se da de esta manera en una interminable batalla entre los osos que quieren bajar el precio y los toros que quieren subirlo. El origen de el porqué es que se utilizan a los toros y a los osos para representar a los personajes del mercado. La verdad se divide en muchas opiniones. Unos dicen que es una costumbre que viene gracias a la existencia, en la época de los romanos, de míticas luchas que hacían enfrentando a estos 2 animales. Esto, por ejemplo, que le muestro, es una escultura romana representando la lucha entre los osos y los toros. Otros más alegan que en Nueva York, en Wall Street, en los tiempos en los que ahí no era más que una calle en la que se reunían las personas a negociar el valor de los títulos de propiedad de pequeñas fracciones de las compañías ferrocarrileras que buscando dinero fresco para mantenerse creando nuevas vías por la Unión Americana, se vendían parcialmente en acciones. En este antiguo Wall Street había corrales que dieron origen a la costumbre de representar con animales a las distintas posturas que adquieren los participantes del mercado. Sin embargo, sin importar el origen, es una costumbre bien arraigada el utilizar a estos animales, toros, osos, corderos y cerdos, para hacer referencia sobre las fuerzas que interactúan en el mercado financiero. Los osos y los toros
no están solos en esta batalla, sino que son acompañados por otros dos personajes con papeles menos gloriosos. Estos son los corderos y los cerdos. Los corderos u ovejas son aquellos inversionistas nerviosos e inexpertos que dudan en entrar al mercado y por lo general lo hacen cuando ya es demasiado tarde. Su avaricia les hace perder al dudar al entrar en el mercado, y por su miedo a perder, terminan perdiendo mucho más. Por otra parte, los cerdos son aquellos que independientemente si entraron bien o no al mercado, cuando ven que se acerca el final de un movimiento o la tendencia que les dio a ganar, no son capaces de reconocer el final de esta y terminan perdiendo todo o gran parte de lo ganado en el momento del regreso. Es decir, su ambición les hace perder. Es así como surge el legendario dicho de que entre las patas de los toros y los osos, durante su batalla, mueren los cerdos y las ovejas pisoteados en el mercado. Y aunque es dramática esta representación, en realidad es verdad. Gran parte del 90% de los novicios que pierden lo hacen formando parte de las ovejas y los cerdos. De aquí es que surgen las frases de bull market o bear market. Es decir, un bull market es aquel que deja dinero. Recuerde que estos nombres comenzaron a darse en las acciones, y a estas por lo general solo se les puede ganar cuando suben. Asimismo, los bear market son los temidos mercados bajistas, donde todos pierden. Creo que queda muy claro este ejemplo con las representaciones que tiene en su pantalla. Esto es muy importante para nosotros. No debemos entrar al mercado durante la batalla de los toros y los osos, sino hasta que sea claro cuál de los dos va ganando. Los toros quieren que el precio suba, y su momento dominante es durante las tendencias alcistas. En este momento, ellos tratarán de llevar el precio a nuevos puntos máximos, es decir, no solo se conformarán con lograr llegar al nivel de la cima anterior, sino que tratarán de rebasarla y ganar más puntos en su escalada. Por cierto, al movimiento ascendente se le suele llamar rally o alza. Por el otro lado, los toros tratan de bajar el precio cada vez más durante una baja o declive, como se les suele llamar a sus movimientos bajistas. Ellos no se querrán conformar con llegar al valle anterior, sino que presionarán al mercado para mantenerlo bajando lo más que se pueda. El efecto de banquear el dinero cuando se llega a los puntos donde la gente toma sus ganancias hace que haya reacciones o pullbacks en el mercado. Es decir, aquí hay una lucha constante. Veamos por ejemplo aquí. Tenemos que el precio comienza a bajar. ¿Y qué está haciendo? Está buscando los soportes, los valles anteriores. Se mantiene en esa lucha, sigue bajando. Aquí da una gran bajada. Y después los pullbacks o las reacciones se dan cuando el precio falla en ese intento de volver a bajar. Por ejemplo, aquí tiene usted que el precio quiso volver a bajar, sin embargo falla, sube, rompe con la resistencia generada y sigue subiendo más hasta que falla en su intento de seguir subiendo y da un buen bajón. Ahora sí, rompe el soporte que lo detenía y vuelve a tener otro tramo de bajadas impresionantes. Llega un momento donde el mercado no puede bajar, vuelve a tomar fuerza, se recupera un poco y vuelve a bajar. Sigue bajando, falla en ese intento de bajar, tiene un respiro más o menos fuerte, sin embargo, vuelve a intentarlo 2, 3 veces, hasta que luego vuelve a romper, y así se mantiene en esta tendencia bajista. Aquí vemos una muy fuerte bajada, que finalmente, cuando quiere volverse a repetir ese intento de romper el soporte, falla en su intento y comienza una escalada mayor, es decir, toma un poquito más de fuerza los toros, y entonces se mantiene subiendo. Poco a poco el precio vuelve a intentar romper otra vez el soporte, ya mucho antes falla otra vez, y entonces, fíjense, cuando uno falla, el otro equipo toma mucha más fuerza. Aquí los osos, por ejemplo, fallaron en su intento por bajar y alcanzaron más fuerza los toros y alcanzaron nuevos máximos. Entonces, cada vez que alcanzan nuevos máximos, van a ir a intentar lograr recuperar los niveles de resistencia que tenían antes. Falla el precio en lograr esto y vuelve a bajar. Así es el mercado. Hasta este momento hemos visto que todos los mercados se mueven en ondas, y hemos visto algunos ejemplos de cómo se grafican a los precios de las monedas.
Sin embargo, es tiempo de que veamos esto ya más a detalle. Existen básicamente dos formas de graficar el precio de un documento de inversión, como pueden ser las acciones, los futuros o el mismo caso del Forex. Cuando nosotros graficamos un precio, lo podemos proyectar solo tomando en cuenta sus cambios, es decir, cada vez que se acumule un incremento de X tamaño, agregar un símbolo en particular, y cada vez que se acumule un decremento de X tamaño, agregar otro símbolo en particular, dando como resultado un muestreo del movimiento del precio ponderando únicamente sus variaciones, sin tomar en cuenta el factor tiempo. Ejemplos de este tipo de gráficos son los de punto y figura, los de Kaji, Renko, etc. Por otra parte, podemos graficar el movimiento que tenga el precio, pero relacionándolo con el paso del tiempo. En vez de acumular incrementos o decrementos del tiempo, dividiremos el movimiento del tiempo en fragmentos, que pueden ser desde un minuto hasta meses quizás. A este tipo de gráficos se les conoce como gráficos analíticos, del griego ana, que significa de una y otra parte, o división, y litos, que significa partícula o fragmento, porque parten del movimiento del precio dibujando su recorrido en fragmentos de tiempo. Este tipo de gráficos se dividen básicamente en dos clases: los de línea, que van sacando instantáneas del precio cada cierto periodo de tiempo, y los van uniendo con una línea, como puede ver en este ejemplo, y por el otro lado están los de llaves y velas, que representan básicamente a 4 datos. De tal manera tenemos que, por ejemplo, si graficamos el movimiento del precio durante el paso de, digamos, un minuto, en un gráfico de llave de un minuto, se dibujaría algo así, donde este es el periodo de apertura u open, este es el máximo alcanzado o high, este es el mínimo alcanzado o low, y este es el precio de cierre. Note que la línea cuando entra a la barra central es apertura, y cuando sale de ella significa cierre. Similar a las llaves en cuanto a la información que revelan, tenemos a las velas japonesas. Estas también marcan los 4 datos, es decir, el open, high, low y close, pero haciendo más evidente su diferenciación entre si el precio de cierre logró colocarse por encima del precio de apertura en periodos alcistas, o al contrario, el precio de cierre terminó por debajo del precio al que se abrió la vela. De tal manera que con respecto a sus precios de apertura y cierre, como hemos visto hasta ahora, encontramos dos tipos de velas: las alcistas, a las que por lo general se les presenta sin relleno o en algunas gráficas con colores fríos como son el azul o el verde mayoritariamente, donde tienen los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre, y las bajistas, donde en cambio por lo general se les mostrará con relleno o en colores cálidos como son el rojo o el naranja, teniendo que aquí sus precios son el de apertura, el máximo, el mínimo y el cierre. Por lo general, tanto las velas alcistas como para las bajistas, la mayoría de los sistemas de gráficos permiten personalizar el color de ellas, para que con eso se pueda escoger el que más le guste. De tal manera tendríamos que si graficáramos el movimiento del precio durante el periodo de un minuto, digamos que este periodo de aquí es un minuto, se vería la vela formarse así. Inicia el precio como una línea horizontal, la vela inicia como una línea horizontal, porque no se ha movido el precio, es decir, ese es el valor de apertura y así es como está. En cuanto el precio se mueve, vemos que por ejemplo aquí se forma una vela bearish, por eso está roja totalmente, el precio sigue bajando, la vela crece hacia abajo, llega un momento donde se regresa, entonces ya tiene pabilo que marca el mínimo que se alcanzó en esa bajada del precio y te marca con esta línea el cierre de la vela, que es donde está el precio actualmente. Sigue subiendo el precio, ahora vemos que se convirtió en una vela bullish, por eso ya está azul, porque el precio ya rebasó el nivel donde aperturó, sigue subiendo, llega a estar hasta su máximo y se regresa un poquito, por eso ya tiene pabilo superior ahora, y finalmente cuando se termina el minuto, se cierra la vela y se abre la siguiente. Nosotros sabemos que se cerró la vela porque se dibuja una línea horizontal al lado derecho que representa el precio de apertura de la próxima vela. Es muy importante que nos acostumbremos desde el principio a no tomar decisiones sobre la vela que no haya concluido,
pues como pudimos apreciar, lo que durante un momento parecía una vela bearish, finalmente terminó siendo como una vela totalmente distinta al final. Si usted observa, todas las velas tienen notablemente dos partes fundamentales que son el cuerpo y las mechas, sombras o pavillos, como se guste llamarles. Ahora bien, las velas con periodos de menor tiempo pueden unirse y formar a su vez velas con mayor tiempo. Por ejemplo, si unimos estas 5 velas de 1 minuto, veremos que se forma una vela de 5 minutos, como este tipo. De igual manera, 3 velas de 5 minutos formarán una vela de 15 minutos, y 4 velas de 15 minutos formarán las de 1 hora, simplemente registrando el punto de apertura, el máximo, el mínimo y el de cierre que se ha formado entre los periodos mencionados. A esos periodos o intervalos de tiempo se les conoce como time frame o marco del tiempo. Cuando estemos estudiando el mercado, debemos de ver periodos de tiempo lo suficientemente largos como para poder determinar el sentido de la tendencia general. Time frame de días o de horas para este efecto, y para encontrar la tendencia de nuestra operación y nuestros momentos de entrada al mercado, utilizaremos time frames un poco más cortos, que pueden ser desde 5 minutos hasta 1 hora. Es decir, por lo general, en un sistema de negociación o trading, deberíamos utilizar al menos 2 time frames. Uno, que sea en el que estemos estudiando el mercado para determinar el momento de entrar y la tendencia de nuestro trade o nuestra operación, y otro, que sea superior, es decir, de un tiempo más largo, para determinar la tendencia general y los momentos para salir del mercado. Por lo general, nuestro time frame superior deberá ser 4 o 5 veces más el tiempo de nuestro time frame normal, es decir, de tal manera que si estamos buscando una entrada en un gráfico de velas de 5 minutos, un time frame de 5 minutos, nuestro time frame superior deberá ser de 20 a 30 minutos, o si estamos estudiando el mercado con velas de 15 minutos, nuestro time frame superior debería ser de velas de 1 hora. Si utilizamos un time frame de 1 hora, deberemos tener como time frame superior el de 4 horas, o en caso de no contar con este, sería recomendable utilizar uno diario. Recuerde, para establecer la tendencia de su operación y los puntos de entrada, utilice un time frame el que más le acomode en tiempos de ejecución y que demuestre con mayor claridad lo que el precio está haciendo. Hay ocasiones donde, usando time frames muy pequeños, no nos da tiempo a hacer todos los cálculos que requerimos antes de introducir una operación. En ese caso deberemos optar por un time frame más amplio, más grande. No tiene nada de malo, al contrario, son más confiables. Y ya para definir la tendencia general y los soportes y resistencias más fuertes, que en un momento más lo veremos, utilice un time frame superior, más amplio. Tome en cuenta que no debe negociar en contra de la tendencia en el time frame corto, pero sí puede estar aprovechando un regreso en el precio de la tendencia general, siempre y cuando ésta sea ya probada en el time frame más corto, es decir, que haya esa tendencia en el time frame corto donde usted esté buscando su entrada. Cuando usted negocie en un mercado en contra de la tendencia general, deberá extremar sus precauciones mediante el uso de 1. Evaluar 2 veces si la señal realmente es clara. 2. Verificar que la proporción de riesgo-beneficio valga la pena. Por lo menos deberá ser de 2 a 1, es decir, por cada tip que yo estoy esperando de riesgo, mínimo debo ir a buscar 2 tips de ganancia. Por lo que es igual. Por ejemplo, si usted se pone en una operación donde, en el caso de que perdiera, perdería hasta 40 puntos, lo menos que usted debería estar buscando ganar para que valga la pena el trade es una ganancia de 80 pips. 3. Que no haya un soporte o resistencia que interfiera con su operación. Y 4. Que el tiempo que dure su operación pueda aumentar considerablemente. Sobre el riesgo-beneficio hablaremos un poco más adelante en este capítulo, y sobre todo en detalle en el 6º paso, donde aprenderá a cómo introducir estrategias de riesgo para mantener las probabilidades de su modelo de operatividad a su favor. Si usted no ha entendido en este momento perfectamente cómo es que se dibuja una vela y no es capaz de reconocer cuál es una vela alcista y cuál es una vela bajista, por favor, haga clic en el link del lado izquierdo de este video
para volver a ver la explicación tanto tiempo como sea necesario para poderlo entender completamente. Es fundamental que entienda perfectamente esta parte para poder continuar con su aprendizaje. Si no logra comprender perfectamente este concepto, por favor, póngase en contacto con nosotros para aclarar sus dudas. Recuerde que al haber comprado este curso, usted tiene derecho a un mes sin costo de asesoría o coaching que transcurre en los primeros 30 días posteriores a la adquisición del mismo. Ahora bien, ya que sabemos la mecánica para dibujar una vela y saber identificar lo que éstas significan, si es un periodo alcista o bajista, veremos que con su forma manifiestan más cosas que simplemente el precio. Las velas japonesas nos proporcionan información de 4 maneras. Como ya vimos, por su color, que pueden ser alcistas o bajistas. 2. Por su forma, por su posición con respecto a las demás. Y 4. Al unirse con otras formando patrones. Por medio de su forma, las velas nos revelan la decisión de compromiso que tienen sus integrantes en que el precio continúe en su tendencia o que cambie esta. De tal manera tenemos que podemos dividir en 3 grupos para estudiar a las velas por su forma, y estas son velas contundentes o decisivas. Estas son aquellas donde no existen prácticamente mechas. Por lo general, más del 60% de su tamaño corresponden al cuerpo y con pabilos de no más del 20% del tamaño total de la vela. A manera de referencia rápida, diremos que los atributos que deberemos observar para determinar el grado de confiabilidad de estas velas son que no tenga mechas más grandes al 20% del tamaño de la vela. Esto indica decisión, que la menor parte de la mecha esté del lado del cierre y la mayor parte de la mecha del lado de apertura. Esto significaría mayor control de la fuerza del grupo dominante, por lo tanto, le agregaríamos otros 2 puntos a su valoración. Si la vela no tiene mecha de plano del lado donde cerró, todavía significa que hay una mejor condición para la tendencia dominante dentro de esta vela, es decir, la parte resistente, la contraparte en el mercado, prácticamente ya no está oponiéndose al avance de los osos en este tipo de velas o de los toros en este tipo de velas. Y finalmente, si la vela no tiene mecha en ninguno de los 2 lados, pues esto significa que hubo un movimiento con mucha decisión. O si, por ejemplo, la vela no presentó mecha por el lado contrario al del cierre, es decir, si no presentó mecha en el lado de la apertura, significa que el movimiento fue decidido, que desde que empezó a caminar, la contraparte no tuvo fuerzas para impulsar el mercado en dirección contraria. Por lo tanto, también le daríamos 2 puntos adicionales. Las velas decisivas serán la señal más importante que deberemos encontrar en el mercado para poder entrar en una operación. La puntuación mínima para calificar una vela como utilizable sería de 2, pero mientras mayor sea el puntaje, obviamente mayores son las probabilidades que tiene nuestra operación de éxito. Más confianza podemos tener en ese movimiento. Su significado es muy importante. Nos manifiestan un control que perduró desde el principio hasta el final de la tendencia. En general, todos estos tipos de velas decisivas, todos manifiestan el control por parte de o los toros o los osos. Piense usted que en la mecha o el pabilo se manifiesta la indecisión que hay dentro de una vela, y esas, al tener la menor parte conformada por mecha, son velas de decisión. Por lo tanto, vamos a preferir a las velas mientras menos mechas tengan, y sobre todo si estas mechas se encuentran más del lado de apertura que de cierre. En el segundo grupo de formas de velas tenemos a las velas extremas. Estas son aquellas que se forman cuando el precio alcanza, por lo general, un soporte o resistencia, que al parecer se va a respetar. Es decir, el precio avanza hasta el nivel en que será respetado, y posteriormente comienza a cambiar la proporción de fuerzas en el mercado, haciendo que se inicie un cambio en la dirección que se manifiesta dentro de la vela. Su formación debe ser de por lo menos el 60% representado por la mecha del lado del soporte o resistencia alcanzado, y el resto con el cuerpo y la mecha contraria. Es decir, entre cuerpo y mecha no debe haber más del 40%. Lo que significan estas velas extremas es que el precio ha llegado a un punto donde los principales interesados en que tal movimiento continuara ya no creen que el precio pueda mantenerse, por lo cual generalmente serán señales de reversa. Sin embargo, es importante que tomen en cuenta que será necesario esperar a que en las próximas 2 o 3 velas aparezca una vela decisiva en dirección de la nueva tendencia para que podamos dar por bueno el cambio de la tendencia.
Cuando encuentre una vela como esta, busque en el pasado para saber si no está topando con algún soporte o resistencia al precio. Verá que por lo menos en el 70% de las veces este nivel es respetado, al menos hasta que haya una nueva arremetida del precio. Es decir, si llegamos a un soporte, deberemos replegarnos hacia una resistencia después de ver esta vela, la más cercana, o si llegamos a una resistencia, debemos ver que el precio después de esta vela se repliega hacia el soporte del cual partió. Si usted observa en su gráfica que el precio forma una vela extrema y ya no hay un soporte o resistencia al nivel de la punta de esta vela, pero que se encuentra realizando un máximo o mínimo récord, es decir, que está en un nivel más allá de lo que antes había alcanzado, bajo estas circunstancias, de todos modos estaremos tratando con una vela extrema y ahí se está formando un nuevo soporte o resistencia, aunque deberá esperar a la confirmación, como decía, dentro de las 2 o 3 velas siguientes, que bien puede ser dada por una vela de decisión. Finalmente, por su forma, tenemos el tercer caso representativo que nos puede manifestar el precio, y estas son las velas indeterminadas o de indecisión. Estas velas están caracterizadas por tener un cuerpo muy pequeño, por lo general menor al 20% del tamaño total de la vela, o inclusive pueden aparecer sin cuerpo. A estas les llamaremos dojis, por su vocablo japonés que significa cruz. Otra forma de vela de indecisión son los spinnings o giros, que son velas notoriamente más pequeñas que el común de las velas y por lo general con una proporción de 50% vela y 50% mechas o pabilos. Estas velas de indecisión suelen aparecer bajo 3 circunstancias: cuando se entra en un momento de baja actividad, o cuando se está sin tendencia en el mercado, o cuando algo tiene a la expectativa al mercado. Es decir, cuando está por resolverse alguna formación de precios o cuando está por revelarse una noticia importante para el mercado. Lo que generalmente indican estas velas es que la actividad ha disminuido, el interés también ha disminuido por parte del grupo dominante. Sin embargo, la fuerza o el interés de su contraparte aún no se despierta. Es decir, estas velas evidencian un fallo en la energía del movimiento. Por lo general, usted deberá tener mucho cuidado de no entrar al mercado o salir de él justo en una vela de indecisión. Ahora, por otro lado, con respecto a su posición dentro del gráfico, una vela puede ser congruente, incongruente o indiferente. Para determinar a qué categoría pertenecen estas velas, deberemos observar, en primer lugar, si aportan nueva información o no al mercado. Una vela aporta nueva información si en un movimiento alcista genera un máximo más alto a los anteriores, o en un movimiento bajista alcanza un mínimo más bajo. Aquí en esta ilustración podemos ver que esta nueva información está marcada por una sombra verde. Esto es la nueva información que aportan dichas velas. En contraparte, vemos que la vela que está entre estos 2 cuadros rojos, que ahora la mostramos más en detalle, no aporta nueva información, debido a que, a pesar de estar dentro de la alza, no alcanza a ser un punto más alto que las velas anteriores, por lo tanto, no aporta nueva información al mercado. A estas velas que no aportan nueva información son las que conoceremos como velas indiferentes, pues realmente no nos revelan nada de lo que el precio desea hacer, es decir, son periodos en los que el precio no hizo nada interesante en realidad. Ahora bien, a las velas que aportan nueva información las podemos dividir en 2 tipos, las congruentes y las incongruentes. Para determinar esta condición de congruencia o incongruencia, deberemos dividir su altura en 3 tercios, para que con esto tengamos que una vela es congruente si aportando nueva información al mercado, es decir, habiendo logrado un máximo más alto al de sus precedentes, cierra en su tercio superior, es decir, es congruente con el movimiento que representa. De igual forma, también serán congruentes las velas que aportando información y habiendo logrado un mínimo más bajo que sus precedentes, cierren por debajo de su tercio inferior, es decir, son congruentes con la bajada que manifiestan. Las velas congruentes son velas que inclinan las posibilidades a que el movimiento al que pertenecen continúe. Esto debido a que las velas muestran que el grupo dominante, ya sean los toros o los osos, se mantienen comprometidos con el avance del precio. En contraposición, tenemos que una vela será incongruente si por el contrario, aun cuando haya aportado nueva información, es decir, logrado un máximo más alto en la subida, su cierre será por debajo de su tercio inferior, o cuando habiendo aportado nueva información, es decir, hecho un mínimo más bajo que sus precedentes,
Su cierre se da en un tercio superior. Las velas incongruentes son por lo general un indicio de que el movimiento al que pertenecen está próximo a terminar, puesto que muestran que el grupo en control, ya sean los toros o los osos, una vez que lograron avanzar, fueron incapaces de mantener el precio en los niveles alcanzados o perdieron el interés en seguir impulsando el mercado o definitivamente no creen que llegue más allá el precio y comenzaron a banquear sus ganancias. Luego entonces, estas velas incongruentes incrementan las probabilidades de que el mercado deje de mantener la dirección con la que venía avanzando y cambie de dirección. Resulta obvio observar que por lo general las velas extremas son velas incongruentes. Pasemos al área de lo que dicen las velas con el patrón que forman. A manera de cultura general, veamos cómo es que los japoneses nombraron algunos de los patrones o formaciones típicos de las velas. Por cierto, el uso de estas velas japonesas y los patrones que tienen en su historia es de más de 700 años. Algunos dicen que estas velas las utilizaban para calcular el precio del arroz y saber cuándo era más conveniente comprar y cuándo era mejor negocio venderlo. Otros dicen que dibujaban estos símbolos sobre los barcos pesqueros para representar cómo había estado el precio del atún, dependiendo, claro, de lo exitoso o de lo difícil de la pesca. El asunto es que, independientemente de lo que haya originado a este método para reconocer los patrones, existen una serie de reglas para su identificación y son. Los nombres representan figuras retóricas tratando de buscar alguna similitud con cosas o animales o personas en ciertas circunstancias. Al nombrar las velas japonesas, veremos que evocan a tiempos claros o de luz, si van a ser señales de alzas, o a cosas oscuras o tiempos malos, si van a ser señales de baja. De tal manera que, por poner un ejemplo, siempre que veamos una vela de indecisión o una vela extrema rodeada por dos velas de decisión con dirección contraria entre ellas, donde la última vela es bullish, veremos que es una morning star o estrella de la mañana. Es positiva porque anuncia un movimiento bullish o alcista. Estas velas de morning star incrementan grandemente las probabilidades de un futuro aumento de precios. En su contraparte tenemos a la Evening Star, o estrella de la tarde, si se trata de una formación conformada por dos velas decisivas opuestas entre sí, que rodean a una vela de indecisión, donde la última vela es bearish, y por lo tanto el movimiento que predice es bajista, por eso es que es Evening Star, haciendo alusión a noche, a tarde, algo oscuro, porque vamos a empezar un movimiento bajista. Aquí tenemos estos dos ejemplos. Ahora, es importante ver que las reglas para validar la formación de una estrella no solo se limitan al que haya una vela decisiva al final, sino que esta vela decisiva al final deberá avanzar por lo menos el 60% del recorrido generado por las dos velas anteriores. Continuando con estos patrones de velas japonesas, tenemos a los engolfamientos o engulfings, que es cuando una vela decisiva rodea totalmente al cuerpo de una vela de dirección contraria. Aquí tenemos un gráfico del yen. ¿Es usted capaz de reconocer alguna vela aquí? Precisamente, si usted se fija, en este extremo de aquí hay una vela de decisión, una vela de indecisión en el medio y otra vela de decisión que no solo cubre más del 60% de la ruta, sino que también avanza baja. Tenemos un gráfico del yen. ¿Es usted capaz de reconocer alguna vela aquí? Precisamente, si usted se fija, en este extremo de aquí hay una vela de decisión, una vela de indecisión en el medio y otra vela de decisión que no solo cubre más del 60% de la ruta, sino que también avanza bajando mucho más. Esto es una Evening Star clarísima. Por este lado aquí tenemos una Morning Star, porque es una vela de decisión hacia la baja, una vela de indecisión en medio y otra vela de decisión. Usted puede ver cómo después de la Morning Star el precio sube inmediatamente y dice hasta aquí paro, porque aparece una Evening Star y el precio comienza a bajar. Generalmente la proyección de estas formaciones es del mismo tamaño que tomó la formación
a partir del cierre de la misma. Es decir, si usted entra negociando exclusivamente la vela, deberá procurar salirse al terminarse esta proyección, este largo, puesto que ahí las probabilidades de que el precio continúe disminuyen, a menos que haya otros factores que le mantengan en su conjunto de sus probabilidades avanzando al precio. Más adelante, al final de este CD, daremos una serie de reglas de negociación de todo lo que vemos en este segundo paso. Continuando con estos patrones de velas japonesas, tenemos a los engolfamientos o engulfings, que es cuando una vela decisiva rodea totalmente el cuerpo de una vela de dirección contraria. Note que es importante que el precio de la vela precedente sea enmarcado totalmente en su apertura como en su cierre por la vela de decisión. El siguiente patrón que encontramos es el de Hanging Man o hombre colgado. Tiene la siguiente forma: es un pequeño cuerpo que no deberá representar más de un tercio del tamaño total de la vela, con una muy pequeña o inclusive, mejor aún, sin ninguna mecha en la parte superior, y claro está, con una mecha o pabilo inferior del tamaño de por lo menos el doble o más de lo que representa el cuerpo y la mecha superior. Cuando aparece un Hanging Man, precedido por un movimiento alcista de por lo menos el doble del tamaño del Hanging Man, o dentro de una consolidación precedida por un alza, será una señal de reversa. La caída en el 70% de los casos suele ser de por lo menos el tamaño de este patrón. Esa señal, como cualquiera de las señales de una sola vela que veremos, requiere la confirmación de otra vela para ser tomada en cuenta. Continuando con los patrones, Hammer, este es un patrón similar en la forma al del Hanging Man. Sin embargo, es distinto por su posición, pues este se llamará Hammer y no Hanging Man siempre que aparezca precedido por un movimiento bajista o dentro de una consolidación que finalice a un movimiento bajista. Su señal asimismo será de reversa y repetimos, como todos los patrones de una sola vela, requerirá de una confirmación de otra vela, que puede ser decisiva o no, para ser tomada en cuenta. En caso de que el cuerpo sea una sola línea, es decir, que coincida el nivel de apertura y cierre, se le considerará un Dragonfly o Doggyfly. Ambos son el mismo patrón, y su implicación es la misma que la del Hammer. Aquí tenemos el ejemplo de un Hammer, un Dragonfly y otro Hammer, juntos avisando la alza, y ve qué bonito sube el precio al aparecer este patrón. El siguiente patrón que tenemos se llama Gravestone, en inglés, tumba, o Hakaishi en japonés. Es una vela que significa cambio de tendencia. Cuando aparece precedida por una tendencia alcista, sobre todo si se encuentra en un nivel de resistencia, es decir, es una vela extrema. Dicen los japoneses que representa a la tumba de los guerreros muertos en la lucha de los precios. ¿Se acuerda de ese simbolismo que hablábamos? El precio tenderá a bajar a partir de esta vela. Su formación es sencilla, no tiene sombra en la parte inferior y su precio de apertura y de cierre debe ser coincidente, es decir, es una línea, y su mecha superior, por supuesto, que es mucho más larga y su implicación es bajista. Este patrón, como todos los demás, que vengo repitiéndolo, deberá ser confirmado por otra vela con patrón bajista o con una vela de decisión para poder ser tomada en cuenta. Tengan mucho cuidado porque esto le puede ahorrar tener malas operaciones. El patrón de Three White Soldiers o 3 soldados blancos es una formación que indica reversa si aparece precedida por un movimiento bajista. Además, suele ser señal de soporte. Su conformación debe ser dada por 3 velas de decisión alcistas o bullish continuas, con los mínimos cada vez más altos, conforme se van agrupando. Si en cambio esta formación aparece dentro de un movimiento alcista, es confirmación de continuidad de la tendencia. La formación de los Three Black Crows, o 3 cuervos negros, es similar al patrón anterior, pero ahora en su versión bajista, es decir, aparece cuando hay una sucesión de 3 velas, por lo general decisivas, bajistas en grupo. Cada una debe tener el máximo
cada vez más bajo que en las velas anteriores y el precio de cierre consecutivamente ser más bajo que el anterior. Asimismo, este patrón es una confirmación por sí solo y significa cambio de movimiento bajista cuando es precedido por un movimiento alcista, e incluso implica la confirmación de una resistencia cuando aparece. Si es precedido o se da dentro de un movimiento bajista, significará confirmación de la fuerza de ese movimiento bajista. Hasta ahora en este segundo paso sobre velas, tendencias, soportes y resistencias, hemos visto que el precio suele moverse en tres direcciones. Si logra hacer máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos, se está moviendo a la alza. Si se mueve haciendo cada vez mínimos más bajos y máximos cada vez más bajos, el precio se está moviendo a la baja. Y por último, si el precio se encuentra rebotando entre dos niveles, como si estuviese atrapado entre ellos, el precio está enrangado o consolidado. También hemos platicado de la importancia sobre el juego de fuerzas que existen entre los alcistas o bulls y los bajistas o bears. Hemos visto que el mercado se mueve en ondas, y que estas ondas forman cimas y valles, y que cada vez que en una tendencia alcista el precio forma un valle, irá a buscar la cima superior para tratar de penetrarla primeramente y, si le es posible, continuar en su búsqueda de nuevos máximos, y que a estas cimas se les llama resistencias. Asimismo, también vimos el caso contrario, es decir, cuando hay una tendencia a la baja, el precio forma una cima y entonces buscará alcanzar el valle anterior, penetrándolo primeramente y, si le es posible, rebasándolo para seguir bajando en su búsqueda por mínimos cada vez más bajos. Y a estos valles se les conoce como soportes. Bueno, pues ahora vamos a ver una forma de reconocer cuando una cima o un valle es válido como soporte o resistencia. Y para esto vamos a auxiliarnos de la geometría fractal. Reconocer un fractal es de lo más sencillo. De hecho, comenzamos a verlo un poco dentro del capítulo pasado. Y más allá de las complejas explicaciones de por qué el universo contiene fractales, déjeme darle el ejemplo más sencillo de un fractal. Coloque la palma de su mano frente a usted. Bueno, si mira la secuencia formada por las yemas de sus dedos, estará viendo la formación de un fractal. La definición de un fractal cima o fractal bajista es muy simple. Un máximo o más máximos al mismo nivel, rodeados por al menos dos máximos de menor altura a cada lado. Los fractales son importantísimos por el hecho de que, si bien no todos los fractales son soportes y resistencias, sí están presentes en todos los soportes y resistencias que existen. La definición de un fractal valle o fractal alcista de igual manera es muy sencilla. Uno o más mínimos al mismo nivel, rodeado por al menos dos mínimos más altos a cada lado. Los fractales, como le decía, son los broches de oro de los movimientos alcistas y bajistas, y son la mejor señal para determinar si un punto donde comenzó a haber un regreso en realidad es un valle o una cima. Los fractales tienen una definición muy simple, como ya vio, y si un grupo de velas cumple con las definiciones que le di, seguramente es un fractal. Por ejemplo, ¿usted cree que esto es un fractal cima? Repasemos una vez más la definición de un fractal cima. Es un máximo o grupo de máximos del mismo nivel, rodeados al menos por dos máximos de menor altura a cada lado. Los máximos del centro que aquí ve son del mismo nivel y están rodeados por dos máximos a cada lado de menor altura, aunque tengan distintos altos entre ellos. Siempre que sean más bajos que los máximos del centro, esto será un fractal y cumple la regla. Así que, por extraño que parezca este grupo, si llegara a existir en el mercado, sería un fractal cima o bajista. Recuerde que un fractal deberá tener por lo menos 5 velas, pero puede estar formado por más de 5 velas. Ahora, ¿qué le parece este grupo? Si bien en la parte superior no existe un fractal, porque vemos que estas tres velas prácticamente tienen la misma altura, pero no hay dos velas a cada lado que sean más bajas de este grupo de tres, en la parte de abajo sí tenemos un fractal. Aquí, aunque no tiene mecha esta vela, podemos ver
que es más baja que las dos que están a cada lado suyo. Por lo mismo, es un fractal, pero en este caso es un fractal valle o fractal alcista, porque es señal de que el precio tenderá a subir, es señal de soporte. Ahora, con este grupo de velas, encontramos que hay un fractal bajista, puesto que este máximo es más alto que las dos velas que están a cada lado de él, aunque las velas en sí, esta sea más alta que esta y esta sea más chaparrita que esta de aquí. Aquí tenemos otro caso distinto, pero sin embargo es un fractal y es un fractal para ambos sentidos. En cuanto a la parte superior de estas velas, si usted observa, esta vela de aquí tiene el pabilo más alto que las dos velas que están tanto a la derecha como a la izquierda. Ahora, en la parte inferior, vemos que aunque no tiene mecha, es el punto extremo de esta vela. Esta es una vela bajista. Y este punto extremo es más bajo que las dos velas, tanto de la izquierda como de la derecha. Aquí en este grupo de estas 5 velas, podemos ver dos situaciones que pasan con los fractales. Una, que no importa si haya mecha o no, para que haya un fractal. Y dos, que una sola vela puede estar compartiendo entre dos fractales. Aquí en este grupo de 5 velas, las 5 velas están compartiendo entre los fractales Sina, que hay por este lado, y Valle, que hay por este lado. Es decir, este grupo de 5 velas son capaces de representar soporte y resistencia, aunque recuerde, no todos los fractales son niveles de soporte o de resistencia, pero sí, absolutamente, todos los niveles de soporte o resistencia dibujan en su interior a un fractal. Permítame repetirlo una vez más. La importancia de los fractales está en que, si bien no todos los fractales son soportes o resistencias, sin en cambio, todos los soportes o resistencias tienen en su interior a un fractal. Para encontrar en su gráfico dónde están estos soportes y resistencias, usted deberá seguir una serie de pasos. Primero, ubicar dónde están los fractales. Enseguida, de derecha a izquierda, deberá ir buscando los fractales Sina que estén sobre el precio actual, comenzando por la última vela del lado derecho. En cuanto localice el primer fractal Sina que esté sobre el precio, trace en ese nivel una línea a partir de ahí. Este será su primer nivel de resistencia. El siguiente fractal Sina que tomará como nivel de resistencia deberá ser el más próximo, pero que esté por encima de la línea de resistencia que acaba de marcar. Si encuentra fractales Sina por debajo de sus resistencias ya dibujadas, todos esos habrán quedado inservibles, puesto que el precio ya probó que podría alcanzarlos y superarlos posteriormente. Manténgase buscando resistencias más altas hasta que termine con su gráfica o hasta que localice 3 resistencias por lo menos. Cabe aclarar que las resistencias que estén a una distancia de 10 pips o menos entre ellas deberán considerarse como una zona, dibujando el peor caso posible para nosotros, es decir, el precio más bajo. ¿Qué le parece si ponemos en práctica esta búsqueda de los niveles de resistencia? Comenzamos por buscar todos los fractales, como decimos aquí en la lista, que sean Sina. Aquí tenemos este. Fíjese usted que este no es un fractal Sina, puesto que solo tiene una vela más pequeña del lado derecho. Sin embargo, este de aquí sí es un fractal Sina, este es un fractal Sina, este es un fractal Sina, y este es un fractal Sina. Nuevamente, este no es un fractal Sina, porque al lado izquierdo tiene una vela más alta dentro de las dos que deberían ser más bajas que este. Pero bueno, este sí, como decíamos, es el último fractal Sina. Ya que tenemos marcados estos fractales Sinas, vamos a comenzar de derecha a izquierda a marcar líneas en el fractal Sina
inmediato superior que tengamos. Este es nuestro primer fractal cima. Vamos a colocar aquí una línea horizontal y vemos que todos los demás fractales cima que teníamos marcados, a excepción del último, han quedado eliminados. Por lo tanto, en esta gráfica solo podemos encontrar dos niveles de resistencia, que son la primera que dibujamos y esta que es la segunda. Continuando con la lista de instrucciones, tenemos que de derecha a izquierda deberemos buscar el primer fractal valle abajo del precio. Bueno, tenemos todos los fractales valles, que son estos. Este es otro fractal valle, este es otro fractal valle. Tenemos un fractal valle más, fíjense cómo son más altos, tanto a la derecha como a la izquierda. Este no es fractal valle porque tenemos la misma coincidencia que hace rato. El lado izquierdo solo tiene un lado más alto, puesto que esta vela es mucho más baja. Sin embargo, este de aquí sí es un fractal valle, este es otro fractal valle, y este es otro fractal valle. Entonces, aquí dice en nuestra lista que de derecha a izquierda busquemos el primer fractal valle debajo del precio. Trazamos esta línea horizontal. A partir de aquí y hacia adelante, lo que nos interesa es la proyección a futuro, pero para no confundirnos con fractales que ya hayan sido descontados, como el caso de este, la trazamos también hacia atrás. Tenemos que este es el inmediato inferior y si está a una distancia de más de 10 pips, por lo tanto también lo marcamos. Tenemos el siguiente hacia abajo, que es este, lo marcamos. Pero a la hora de marcarlos nos damos cuenta de que este de aquí está a 10 pips de distancia de este fractal valle de aquí. Por lo tanto, este no lo tomaremos en cuenta y tomaremos en cuenta este fractal valle si queremos medir un soporte, pero si lo queremos como meta, tendremos que tomar en cuenta este, porque acuérdense, siempre se toma en cuenta el peor caso posible. Finalmente, con este fractal valle de aquí, con este nivel de soporte, tenemos que esta gráfica en este caso nos muestra 1, 2 y 3 niveles de soporte y tan solo 2 niveles de resistencia. Aquí tenemos otra gráfica. Esta es una tendencia bajista. Vamos a volver a hacer el mismo ejercicio. Comencemos por marcar todos los fractales cima y valle que haya en esta gráfica. Este es un fractal cima. A mí me gusta hacerlo comenzando por los de un lado y después los que se en el sentido contrario, es decir, todos los fractales cima primero y después todos los fractales valles, pero usted puede hacer como prefiera. Este es un fractal cima, aquí tenemos otro fractal cima, aquí tenemos otro fractal cima, este de aquí es fractal cima también, este de aquí es fractal cima también, otro fractal cima, aunque comparten estas dos velas entre ellos, ambos dos son fractales cima, y este es otro fractal cima. Ahora vamos a buscar los fractales valle. Este no es fractal valle, puesto que todavía no aparece la siguiente vela que conformaría los dos mínimos más altos del lado derecho, por lo tanto todavía no lo podemos tomar en cuenta. Sin embargo, aquí tenemos nuestro primer fractal valle, nuestro siguiente fractal valle. Este de aquí no es fractal valle porque estas velas en realidad no son más altas que esta de aquí, pero este sí es un fractal valle. Este también es un fractal valle, aunque es obvio que no nos va a servir. Este es otro fractal valle, este es otro fractal valle, y ahora lo que deberemos hacer es ir dibujando líneas conforme vemos que el precio va avanzando. Comencemos por los niveles de resistencia. Veremos que aquí el precio nos maneja, este es nuestro primer nivel de resistencia. Ahora buscaremos el siguiente fractal inmediato superior a este nivel,
los tenemos aquí, pero tenemos este muy cerca de este lado. Por lo tanto, vamos a manejar este de aquí, que es más alto. Recuerde, si estuviéramos en búsqueda de una meta, utilizaríamos este de aquí. Si estamos en búsqueda de un stop loss, buscaríamos este de aquí. Siempre vamos a irnos con el peor caso para nuestra causa, porque tenemos que tener la previsión más pesimista posible. Aquí está el otro nivel de resistencia. Aquí sí está lo suficientemente separado. Vamos a dejar este como otro nivel de resistencia. Y el último nivel de resistencia que aparece en nuestro gráfico. Ahora vamos a hacer la identificación de los niveles de soporte. Tenemos que en el precio, más abajo de nuestro nivel de soporte, no hay otro nivel de soporte. Por lo tanto, esta gráfica en este momento no nos presenta niveles de soporte. Tendríamos que buscar o en un time frame superior, o considerar que estamos realizando puntos extremos en el desempeño del precio. Continuemos entonces, y aquí tenemos otra gráfica, esta es alcista. Vamos a procurar, aquí vemos que hay la misma situación. Arriba de nuestro precio actual solo hay este nivel de resistencia, y más allá ya no podemos pretender tener otro nivel de resistencia. Pero sí tenemos distintos niveles de soporte. Vamos a buscar todos los niveles, todos los fractales valle que haya, para después convertirlos en niveles de soporte. Tenemos este de aquí, que es obvio que no nos va a servir, pero vamos a identificarlos a manera de ejercicio. Este también es un fractal valle, los dos de cada lado más altas. Este no es porque falta al lado izquierdo lo más alto, pero este sí es un nivel de soporte y obviamente es un fractal. Este no va a ser nivel de soporte, pero es fractal, tiene dos más altos a cada lado. Lo importante es que usted pueda identificarlo. Ahorita a lo mejor se le es un poco complicado, pero conforme vaya pasando el curso verá que es más sencillo. Aquí hay un nivel también de soporte, es un fractal porque tiene dos más altos a cada lado. Este también es un fractal, pero no lo vamos a poder utilizar después como soporte, porque obviamente este nos lo va a cancelar. Y aquí tenemos el siguiente fractal valle. Tenemos otro fractal valle, es más alto que este por poco, pero es este más alto que este de aquí, por lo tanto este va a quedar descontado, pero era un fractal. Y este es nuestro último fractal valle. Fíjese como este punto es más bajo que estos dos de aquí y que estos dos de acá. De tal manera tendremos que teníamos una resistencia, y como niveles de soporte tenemos este, porque aquí sí hay dos puntos más altos, siempre y cuando esta vela esperemos a que se cierre, lo cual no lo voy a marcar, pero voy a marcar este de aquí, este de aquí. Nuestro tercer soporte va a ser este de aquí, que sí ya hay suficiente distancia, por eso no los voy a contar juntos. Este de aquí, y este de aquí, bueno, digamos que sí. Habría que ver si no están muy pegados. Recuerde que al trazar los soportes y resistencias, lo que estamos buscando es el dato de qué nivel buscará el precio alcanzar en su camino, de tal manera que en una tendencia alcista las probabilidades están mayormente inclinadas a que el precio llegue a mi resistencia y trate de romperla antes de intentar romper mi soporte. En una tendencia bajista las probabilidades están mayormente inclinadas a favor de que el precio llegue antes a mi soporte en vez de tratar de romper mi resistencia. Finalmente, las resistencias y los soportes más confiables deberá notar que son aquellos que están siendo muy notorios y que podría yo encontrarlos fácilmente en mi time frame superior, es decir, un time frame de 4 a 5 veces
más amplio. Si estoy hablando de 5 minutos, mi time frame debería ser de 30 minutos en superior. Si estoy hablando de 30 minutos, mi time frame superior puede ser bien el diario, al igual que si estoy un time frame de 1 hora, el time frame superior puede ser el diario o el de 4 horas si encuentro eso en mis gráficas. Continuando con las ocurrencias en el mercado, existen los gaps. Los gaps en el Forex es algo muy interesante. Un gap es un vacío en la continuidad del precio, es decir, un hueco en la gráfica entre el precio de cierre de la vela anterior y el precio de apertura de la vela siguiente. Estos son muy representativos e importantes en la bolsa y todos aquellos instrumentos que sean negociados en mercados que se operen bajo un piso de remates o clearing house, pero son totalmente inútiles en mercados que no operan de manera centralizada como es el caso de Forex. La razón por la que se forma un gap es muy sencilla. Los pisos de remate o clearing houses operan durante un horario limitado. Por ejemplo, la New York Stock Exchange abre a las 8:30 de la mañana, hora del este, y cierra a la 1:30 de la tarde, y solo acepta órdenes de compra y de venta en ese horario. Sin embargo, los negociadores reciben las órdenes de sus clientes, en la mayoría de los casos, las 24 horas del día. Pero como no pueden ejecutar esas órdenes de estos porque el piso de remates está cerrado, los programan como pendientes hasta la apertura siguiente del clearing house o cámara de compensación. El resultado es que muchas órdenes en un sentido harán que el precio abra tomando en cuenta el desequilibrio de fuerzas que hay entre la oferta y la demanda, y por lo tanto el precio no recorrerá ese camino para estabilizar el equilibrio de oferta y demanda, sino que simplemente dará un brinco y llegará al nuevo punto donde se ajusta la oferta y la demanda. Aquí tenemos una gráfica de la Microsoft. Como puede ver, está plagada de gaps. Aquí hay un gap, aquí hay otro gap, aquí hay un muy notorio gap, aquí hay un gap no tan notorio. ¿Por qué? Porque todas estas son velas de 4 horas. Todas estas representan cada 2 velas prácticamente una sesión, de tal manera que entre sesiones, por ejemplo aquí, cuando se da una señal bajista con esta vela de decisión hacia abajo y después seguida con esta vela extrema, pues todo el mundo espera que los precios caigan abruptamente y comienzan a poner sus órdenes de venta, lo cual incrementa la presión del mercado y hace que haya este gap de aquí. Sin embargo, repetimos, en Forex, los gaps no manifiestan necesariamente la presión de compradores o vendedores. Por lo tanto, solo evidencian en realidad un fallo en la continuidad del feed o suministro de la información del precio que llega a su gráfica y no necesariamente las presiones o las condiciones del mercado. Por lo tanto, en Forex, los gaps no los tomaremos en cuenta. Y no los tomaremos en cuenta por una razón bien sencilla. En Forex los gaps no tienen validez porque este es un mercado que está abierto entre semana a las 24 horas. Por lo tanto, si usted ve un gap en su gráfica, este será más causado, como le decía, por un fallo en esa comunicación de la plataforma suya con el proveedor de información para los precios de su gráfica, por lo que a lo sumo los gaps significativos serían los que se dan entre el cierre del viernes por la tarde y la apertura del domingo por la tarde. Sin embargo, aún así, no son muy significativos debido a que no todos los brokers abren el domingo a la misma hora. Por ejemplo, mientras que la mayoría de los brokers abren a las 7 de la noche hora del este, hay otros más trabajadores, como por ejemplo el caso de FX Solutions, que abre desde la 1 de la tarde hora del este, por lo que es muy posible que usted vea un hueco en el mercado causado por la diferencia de horario entre las aperturas de un broker con respecto a las del resto de los brokers, y no tanto en realidad por la presión de la oferta y la demanda. Por cierto, el broker que más temprano abre, menos gaps mostrará porque él estuvo registrando el cambio de precio, a diferencia de los que abran más tarde. Ahora, finalmente, veamos cómo utilizar la información de todo lo que he aprendido hasta este momento en este segundo paso. Para las tendencias. Durante una tendencia alcista, es decir, cuando veamos que el precio forma máximos más altos y mínimos más altos, jamás venda, a menos que se encuentre en una zona de bajas.
la cual se le explicaré en el cuarto paso. Durante una tendencia bajista, es decir, cuando vea que el precio forma mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos, jamás compre, a menos que se encuentre en una zona de alzas, la cual se la mostraré en el cuarto paso. Si encuentra en un mercado sin tendencia, no entre por ningún motivo en medio de la consolidación. Aguarde a que el precio se repliegue hacia alguno de los extremos y siempre busque relaciones de riesgo-beneficio por lo menos de 2:1 o superiores. Coloque su stop loss por fuera de la consolidación y a una distancia de protección razonable, y su take profit en la consolidación un poco antes, a una distancia de protección razonable del último soporte si es que entró vendiendo, o resistencia si es que entró comprando. Antes de continuar, es importante que sepa usted cómo calcular la distancia del movimiento a considerar, su stop loss y su take profit. Así que permítame explicarle cómo calcular estos datos. Suponga que usted desea entrar al punto A por cualquier razón, comprando. Su stop loss siempre lo va a determinar en base a un soporte o resistencia, dependiendo si lo que quiere es comprar o vender. Su take profit también lo va a determinar, excepto cuando entre exclusivamente por patrones de vela, en base a soportes o resistencias. De tal manera que al momento de entrar al mercado, usted sabe tanto el lugar donde el mercado deberá parar si sube, o parar si baja, mientras no cambie la tendencia. Porque en caso de que cambie la tendencia, irremediablemente habremos perdido y no podríamos hacer nada para evitarlo. Si usted está en A y va a comprar, el soporte más cercano confiable es el que esté por debajo del valle. ¿Se acuerda cómo trazamos los soportes y resistencias? Bueno, pues este es el precio que ya logró un máximo más alto. Digamos que en este caso está al nivel de 20 y la resistencia donde desea salir está en 120. En este caso entonces, usted está considerando entrar en un movimiento de 100 pips, puesto que la distancia entre 20, que es el nivel de su soporte, y 120, que es el nivel de la resistencia donde desea salir, son 100 pips. Es decir, el tamaño de su movimiento se determina calculando la distancia entre los puntos extremos que usted esté considerando como los más factibles del movimiento del precio. Una vez que sabe cuánto es lo que el mercado puede fluctuar durante su operación, ahora podrá calcular uno de los datos más importantes, el que hace la diferencia entre que pierda y gane en muchas ocasiones. Me refiero a la distancia de protección. Ponga mucha atención. La distancia de protección es un excedente de holgura que le aplicamos a nuestros límites entre los cuales creemos que el precio puede estar moviéndose, puesto que recuerde que lo que hace que nuestro precio se mueva es el actuar del consenso de personas, y la precisión en las masas no existe. Por tal razón, es conveniente dar una holgura suficiente al precio para que pruebe los soportes y resistencias sin cambiar la tendencia, pero también sin sacarnos de la jugada. La mejor forma de calcular la distancia de protección es sumar un 5% del movimiento más el spread de nuestro instrumento, de tal forma que si de acuerdo a nuestro ejemplo actual, el tamaño del movimiento es de 100 pips y el spread de nuestro documento es de, digamos, 4 pips, nuestra distancia de protección deberá ser de 9 pips. Puesto que teníamos 5 pips del 5% del tamaño de nuestro movimiento, más 4 pips del spread del documento. Ahora sí, estamos listos para determinar los niveles de stop loss o paro de pérdida y take profit o toma de utilidades. Si compramos, nuestro stop loss deberá estar fijado en el nivel del soporte menos la distancia de protección para alejarlo de nosotros. Y el take profit será la meta menos la distancia de protección para acercarlo en caso de que el precio solo toque y se dé la vuelta con demasiada rapidez. Si vendemos, nuestro stop loss será, al contrario, la resistencia más la distancia de protección, y el take profit será la meta más la distancia de protección, obviamente, para acercarla en caso de que el precio, como le digo, se dé la vuelta muy rápido
hay veces que nuestro broker no nos llega a dar ese precio. Hasta aquí con esto hemos sido capaces de determinar los límites de nuestra operación de tal manera que antes de entrar al mercado somos capaces de saber a ciencia cierta cuánto perderemos si resulta lo menos probable y cuánto ganaremos si resulta lo que previmos. En el sexto capítulo yo le enseñaré cómo establecer adecuadamente en base a su forma de operar correcto balance entre el riesgo y el beneficio. Recuerde, la forma adecuada de dimensionar una operación es 1. Ubicar los límites del movimiento del precio. 2. Calcular el tamaño entonces del movimiento. 3. Determinar la distancia de protección. Y 4. Calcular el stop loss y take profit para nuestra operación. Continuando con las reglas sobre lo que hemos aprendido, tenemos a las reglas para los patrones de vela. A excepción de los engolfamientos y los Three White Soldiers o Three Black Crows, ningún patrón de reversa de una sola vela por sí solo es confiable, por lo que deberemos esperar a que el precio nos confirme su intención de cambiar de rumbo con otro patrón de vela de reversa. De preferencia, las confirmaciones deberían ser con velas de decisión. Cuando entre comprando exclusivamente a causa de un patrón alcista, siga las siguientes recomendaciones. Si va a entrar usted solo usando el patrón de velas, tome en cuenta que la proyección de hasta dónde llegará el precio más probablemente es la distancia del patrón a partir del fin de este. Coloque su paro de pérdida por encima de la cima o valle más cercano al patrón por el que está entrando más la distancia de protección. Coloque su toma de utilidades dentro de la proyección del patrón menos la distancia de reserva y evite negociar un patrón si en medio de este hay un soporte o resistencia interfiriendo en medio de su camino al límite de la proyección de su patrón. Vamos a ver, por ejemplo, en esta gráfica. Tenemos aquí que hay un patrón de hammer que no fue confirmado, por eso es muy importante que se espera la confirmación, pero que después es confirmado por un segundo hammer. En este momento, usted pudiera entrar a negociarlo. La proyección, si solo va a entrar por el puro patrón de hammer, es un tanto como esta distancia a partir de aquí, es decir, más o menos por aquí, y su stop loss lo debería haber colocado en este límite menos la distancia de protección, y su take profit debería estar entonces más o menos por aquí menos la distancia de protección para acercarlo. Recuerde que siempre lo que queremos hacer es alejar un poco el stop loss y acercar un poco el take profit para evitar salir con problemas. ¿Por qué vamos a usar siempre un stop loss para nuestras operaciones? Bueno, porque no siempre lo que estamos viendo como más probable sucede. Por ejemplo, aquí usted tiene una confirmación de alza clarísima. Vea esta vela de decisión, que aparte es un engolfing. Usted entraría aquí, su proyección está por aquí arriba, y su stop loss estaría dado por aquí, menos la distancia de protección. Como puede ver, aquí el precio no alcanzó el lugar ideal y tuvimos que perder. Bueno, a veces sucede. Sin embargo, vea que aquí tenemos una entrada muy clara y que se resuelve de buena manera. Aquí tenemos, por ejemplo, otra entrada clara hacia la baja. Tenemos una vela de decisión, indecisión, decisión, y va hacia abajo. En este caso, por ejemplo, la entrada debería de ser a este nivel. El take profit debería estar ubicado a la proyección de este patrón, que es decir, la distancia desde aquí hasta aquí, a partir de este lugar que es donde se cierra nuestro patrón. Vea que la vuelta sí cumple con el 60%, esto es importante, en la formación de esta Unistar.
Por lo tanto, nuestra salida debería estar aproximadamente por aquí. Se cumple y creo que con creces. El precio bajó hasta este nivel, que coincidentemente nos muestra también cómo es que el precio va a buscar a los niveles de soporte. Aquí está buscando el precio a nivel de soporte que se formó aquí, y probablemente vaya a buscar el nivel de soporte que se formó aquí. Sus resistencias estarían formadas por este nivel, por este nivel, por este nivel y por este nivel. Entonces el precio estaría tratando, como vemos que aquí hay una señal de baja, buscando este nivel de soporte. Si lo logra vencer, seguramente buscará romper este nivel de soporte que se formó aquí. Así es como funciona el mercado. En cuanto a las reglas para negociar los soportes y resistencias, tenemos que en tendencias alcistas usted deberá comprar hasta que se forme un valle. Guíese por los patrones de velas para saber cuándo se formó un valle. Coloque su stop loss en el último soporte menos la distancia de protección, como hemos visto, y coloque su take profit en la resistencia más cercana para cubrir su riesgo-beneficio. Aquí hay algo muy importante. Usted, por ejemplo, si usted quisiera comprar aquí, su stop loss no sería aquí, su stop loss sería aquí, porque este es el valle, este es el nivel de soporte que fue comprobado cuando el precio rompió este nivel de resistencia. Por lo tanto, este es el nivel de soporte, es decir, el precio puede estar fluctuando antes de alcanzar un nuevo máximo, puede estar fluctuando entre estos dos puntos antes de alcanzar un nuevo máximo. Esto que ve usted aquí, por ejemplo, se llama trampa de los toros, que es cuando se ensancha el precio a consecuencia de estar buscando ese soporte para romper los niveles de resistencia. Es decir, aquí se forma un valle. Usted bien pudo haber entrado aquí, pero no puede poner su stop loss aquí. Lo debió haber puesto en este nivel, que era el último nivel donde se había comprobado con este rompimiento de resistencia que era un nivel de soporte confiable. El precio puede estar oscilando entre este punto y este punto lo que quiera antes de romper esta resistencia. ¿Qué sucede si usted puso su stop loss aquí? Aquí salió prematuramente del mercado. Aunque el mercado no rompió su tendencia porque no está haciendo bajos más bajos, este es más bajo que este, y si está haciendo máximos cada vez más altos, usted hubiera quedado fuera de la jugada. Por lo tanto, la correcta ubicación será en el nivel de soporte, si está comprando, que esté por debajo del último nivel de resistencia roto. Si ven, aquí no se ha roto ningún nivel de resistencia, aquí sí. Por lo tanto, usted debe ver que el nivel de resistencia sea roto primero para poder tomar en cuenta a ese punto, a ese valle, como un soporte valle. Aquí, por ejemplo, hasta la si usted está en una tendencia bajista, en tendencias bajistas, venda hasta que se forme una cima. Guíese por los patrones de vela para saber cuándo se formó la cima. Coloque su stop loss en la última resistencia más la distancia de protección. Vamos a ver otra vez cómo es esto, por ejemplo. En este caso de aquí, viene bajando el precio, se forma la cima y usted busca ahora que el precio alcance este valle de aquí. Pensemos que usted ya tenía referencia por un nivel de soporte anterior que el precio iba a bajar hasta aquí. Usted tiene esta proyección. Bueno, el tamaño de su movimiento, recuerde que es desde este punto hasta este punto, no hasta este que es el nivel de resistencia comprobado por el rompimiento del soporte. Su stop loss deberá ser, y lo deberá colocar por arriba de su nivel de resistencia, alejándolo
para protegerse en caso de que el precio busque y ahora sí termine por bajar. De igual manera, si usted esperaba salirse por aquí, no coloque aquí su take profit, colóquelo por arriba para acercarle el nivel de take profit y aumentar con esto importantemente. Créanme que es una diferencia en proporción de probabilidades grande, las probabilidades de que usted alcance su meta antes de que el precio se regrese. Con respecto a los gaps, la única regla que existe es no intente negociar un gap en Forex. Gap en Forex, recuerde que es más probable que se deba a un fallo en el feed de los datos de su gráfico que a una condición en realidad del mercado. Por lo tanto, no operaremos los gaps que aparezcan en Forex. Recuerde y tome en cuenta que obtener dinero del mercado Forex es más cuestión de disciplina y paciencia, por lo que lo invito enfáticamente a revisar el contenido de este curso rutinariamente hasta que no le cueste trabajo entender ni recordar los conceptos aquí vertidos. En este punto creo que será muy conveniente que busque abrir una cuenta de demostración con un broker para que pueda ir probando las diferentes técnicas que aquí está aprendiendo y se acostumbre a usarlas. Aunque en el sexto paso hablaremos de cómo establecer un riesgo-beneficio adecuado para su cuenta, para que pueda tomar ganancias constantemente, en tanto no lleguemos al sexto capítulo, busque hacer negociaciones con por lo menos un rango de riesgo-beneficio de un pip, es decir, por cada pip que arriesgue, busque ganar por lo menos otro pip. Recuerde que no necesariamente deberá entrar al mercado cada vez que abre su plataforma de operaciones o revise una gráfica. Se gana más perdiendo menos, así que si no ve nada claro, no haga nada. Tome en cuenta esto. Tiene usted un número limitado de dinero cuando maneje dinero real. Sin embargo, las oportunidades llegan continuamente y son ilimitadas. Nosotros preferiremos desperdiciar una oportunidad, si no está muy clara, a desperdiciar dinero en una oportunidad no tan clara. Además, considere a la hora de establecer el tamaño de sus operaciones que por lo general una operación tardará 1 hora en resolverse por cada 10 pips de distancia que deba recorrer hasta encontrarse con su ganancia, pero este tiempo puede variar dependiendo de las condiciones del mercado. Si usted ve una señal que cumple con todos los criterios de reglas para negociarla, introduzca su operación en la cuenta demo, fije sus stop loss y sus take profits, cierre su plataforma, olvídese de la operación y haga otra cosa en tanto no se resuelva su operación. Si usted se acostumbra desde ahora a operar con este criterio, usted no sentirá ni estrés ni se comportará de manera reactiva a los cambios del mercado. Eso es el primer punto necesario para poder obtener ganancias contundentes. Es importante. Si siente algún remordimiento por hacer esto, considere que sus ojos no moverán al precio, solo lo van a seguir. Entonces, si no puede hacer nada porque el precio se mueva en una dirección u otra, ¿qué caso tiene que esté como hipnotizado, viendo los bamboleos que toma el precio mientras llega a un punto u otro? Usted, una vez que introdujo una operación y cierra su plataforma, solo tiene 3 posibles opciones cuando vuelva a abrir la plataforma, y es: 1. Que encuentre que su cuenta creció por esta operación. 2. Que encuentre que su cuenta se redujo por esta operación. O 3. Que deba cerrar nuevamente su plataforma, pues la operación aún no finaliza. En este negocio, la paciencia es fundamental. Recuerde que no tenemos la responsabilidad de decidir hacia dónde irá el precio, y solo somos responsables de determinar lo más probable. Por lo que si ve una señal en el mercado, revise 2 o 3 veces su gráfica para estar 100% seguro de que lo que ve cumple con todos los criterios necesarios para que sea lo más probable a suceder. Si usted está seguro de que lo que ve es correcto, entonces no lo dude. Introduzca su operación. Comience, en tanto no llegamos al sexto paso, por hacer operaciones de un solo lote por cada movimiento, y no introduzca más de una operación a la vez. En este punto,
No hemos revisado lo que pasa con el sexto paso, como le digo, por lo que aún no puede determinar correctamente el tamaño de sus posiciones ni su riesgo-beneficio ideal, por lo que no nos fijaremos en este momento en cuánto dinero ganó o perdió. Hasta ahora, solo buscaremos ver cuántas operaciones puede poner que sean exitosas. Aunque al final de cuentas salga perdiendo dinero, recuerde que esto puede ser un efecto provocado porque solo estamos utilizando una parte de la técnica para lograr ganancias en el mercado. Piense que sus pérdidas pueden haber sido ocasionadas porque las operaciones ganadoras aportaron tal vez menos dólares que las perdedoras. Por lo tanto, solo queremos saber de cada 10 operaciones cuántas logra hacer con ganancia y cómo va incrementando este número conforme pasan los diferentes pasos de este curso. Por lo tanto, pruebe estas técnicas de entrada y salida del mercado solo en una cuenta demo. Esto es muy importante. Anote en una libreta lo que vio en su gráfico cuando decidió entrar al mercado, la moneda en la que entró, los precios que utilizó de entrada, de stop loss y de take profit. Esto será bien importante para que pueda revisar, cuando tenga una operación perdedora, qué fue lo que sucedió. ¿Interpretó mal el mercado o simplemente sucedió lo menos probable? Si usted es capaz de establecer esta diferencia en sus operaciones, podrá detectar cuáles son sus errores y entonces sabrá qué corregir. Cuando meta una operación en el mercado, y esto es muy importante, absténgase de cerrarla manualmente. Deja que sean el stop loss o el take profit quien lo saque del mercado. Acostúmbrese a esto y ganará dinero. Si no sabe cómo programar el stop loss y el take profit en su plataforma, consulte la literatura de referencia o los tutoriales de su plataforma. En el caso de FX Solutions, hemos preparado para usted un tutorial completo sobre cómo utilizar su plataforma y sistemas de gráficos. Solicite a su representante un CD con este tutorial que le digo, o póngase en contacto con nosotros para que le hagamos entrega de una copia. Todas estas estrategias que hay en este curso han sido diseñadas para su uso exclusivamente con stop loss y take profit programado. Por lo tanto, utilícelos. Piense que aún se obtiene ganancias en su demo, gracias a que soportó una pérdida más allá de lo que originalmente sabía usted que debería tolerar, o tomó una ganancia antes de tiempo, se está engañando, y que con dinero real no podrá hacer algo similar. Por lo tanto, acostúmbrese a usar esas maravillosas herramientas llamadas Stop Loss y Take Profit desde este momento. Recuerda que cuenta usted con un mes de asesoría gratuita que corre a partir del momento de su compra, de tal manera que por favor regístrese cuanto antes y haga uso de este apoyo. También visítenos en el chat para intercambiar puntos de vista con un servidor y otros operadores. Nos dará muchísimo gusto compartir con usted el placer de negociar divisas. Mi nombre es Sergio Rocha, y en nombre de todos los que operamos divisas en América Latina, le damos las gracias por adquirir este material y preocuparse por negociar adecuadamente en el mercado de divisas. Que tenga suerte para todo, pero sobre todo, que tome excelentes decisiones en el mercado Forex. Hasta la próxima.